volvemos a la clase. Recibí recién un correo de Joaquín Clavijo pidiéndome que lo incorporara a la sesión de Teams. Lo hice. Si no está presente, si alguien puede contactarse por él vía celular para indicarle que ya está activo, por favor, sería muy bueno. Gracias. Entonces, volviendo al tema de tasas de descuento, tenemos la fórmula que nos relaciona el valor actual con el valor futuro a través de la tasa de descuento o del factor de descuento. Y esta fórmula tiene muchas aplicaciones. Entonces aquí tenemos 4 variables. Si se conocen 3 variables de la ecuación, permite calcular la restante. Acá se muestra el valor actual con el factor de descuento, las tasas, que nos permite relacionar el valor actual con el valor futuro. Y respecto del tema de costos, nos permite considerar un costo futuro y nos permite, a través de la tasa de descuento, trasladar ese costo futuro a un costo actual para determinar cuál es la cantidad de recursos que debo tener en el año 0 para poder financiar ese costo que voy a tener en N periodos más. Esa es la importancia. Entonces nosotros podemos usar esta fórmula tanto para determinar ganancias como costos de capital o costos de inversiones que tenemos que realizar en el tiempo para poder trasladar esos montos al año 0 y poder comparar distintos tipos de proyectos. Entonces, valores de un crédito, tasas de interés implícitas, tasas internas de rentabilidad, tiempo necesario para acumular fondos, por ejemplo, puede ser el tema de las AFP. Vamos a ver, ya yo puedo tener distintos pagos futuros que voy a hacer en distintos años. Por ejemplo, un pago futuro que tengo que hacer el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, y cuando corrijo, aplico las tasas, los factores de descuento correspondientes, puedo obtener el valor actual de los gastos futuros que voy a tener o los ingresos futuros que voy a tener, poder llevarlos a un valor actual. Y esto lo podemos usar para distintos tipos de flujos de caja, para pagos y también para costos. ¿Ya? Entonces tenemos la fórmula que el valor actual es el valor futuro del año 1 partido por 1 más i elevado a 1 en el año 2, el factor de descuento 1 más i elevado a 2 más la fórmula, el valor futuro partido por el factor de descuento correspondiente. Si los flujos de caja son iguales, la fórmula, yo digo, valor actual va a ser igual a los valores futuros partido por multiplicado por la sumatoria de 1 más i elevado a 1 más 1 más i elevado a 2 hasta n años. Si aplico matemáticas financieras, puedo obtener que el valor actual, cuando los flujos de caja son iguales, va a ser igual, el valor actual va a ser el valor futuro, que va a ser constante año a año, multiplicado por 1 más i menos 1 partido por i multiplicado por 1 más i elevado a n. Aquí tengo un error en la fórmula, el n está elevado, no es que esté multiplicando. ¿Ya? Si yo
tengo un valor de n muy grande, si n tiende a infinito, si n tiende a infinito, el valor actual es el valor anual que voy a recibir partido por la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aplicación de esta fórmula. Ustedes hoy día están conectados al servicio, voy a asumir, de BTR, y BTR les cobra 30 lucas mensuales por el servicio de telefonía, de internet y de televisión. Y viene otra empresa y les hace otra oferta. Cuando ustedes renuncian a BTR, ¿cuál es la pérdida económica que para BTR tiene que ustedes dejen de ser clientes de esa empresa? Asumamos que el interés con que evalúa BTR sus negocios sea de un 1% al mes. Entonces, cuando yo renuncio a BTR y BTR de mí recibe 30.000 pesos mensuales a una tasa del 1%, esos 30.000 ya significa más o menos que BTR, por el solo hecho que yo deje de ser socio de ellos, le significa una pérdida en su patrimonio futuro de 3 millones de pesos. No sé si logran verlo bien. Entonces BTR le interesa no perder clientes, porque sabe que por cada cliente que pierde, su valor de empresa le baja en 3 millones de pesos. Y a su vez, si BTR capta un nuevo cliente que le va a cobrar 30.000 pesos por mes, le significa que su patrimonio, su valor actual, se incrementa en 3 millones de pesos. ¿Y cómo lo hicimos? Porque aquí estamos considerando que los pagos mensuales que yo tengo que hacerle a BTR son de 30.000 pesos. Como n es un número muy grande, cuando n tiende a infinito, en general cuando n es mayor que 30 en términos económicos, el valor actual es el costo mensual que yo tengo que pagarle a BTR partido por la tasa de interés que dijimos que en este caso iba a ser un 1% al mes. ¿Logran visualizarlo bien? ¿Hay alguien por ahí? Sí, profe, se entiende la idea. ¿Se entiende la idea? Perfecto, me alegro mucho. ¿Ya? Hay el concepto de perpetuidades, flujos efectivos idénticos que continúan indefinidamente. N tiende a infinito, y tenemos también el tema de anualidades, cuando
continúan durante un periodo limitado de tiempo. Entonces en la fórmula tenemos que aplicar el valor de n infinito y n un número acotado. Ya lo vimos, el valor actual son los costos o los pagos futuros partido por la tasa de interés del periodo. Y ya vimos el caso de qué significaba el impacto económico que tenía para BTR que un cliente se fuera a la competencia y cuál era el impacto que tenía cuando BTR capta un cliente. Le crece o decrece su valor empresarial en 3 millones de pesos. Hay un par de ejemplos. ¿Cuánto dinero debo aportar hoy día para crear un fondo de pensiones que ofrezca pagos de 12 millones de pesos al año? Si la tasa de interés es de un 10%, tengo que tener un fondo de 120 millones de pesos para que me aporte todos los años en forma perpetua 12 millones de pesos anuales. Lo hicimos con la fórmula que dedujimos del valor actual con el valor futuro y el concepto de factor de descuento, que es función de la tasa de interés y de la cantidad de años en que estamos trabajando. Entonces, en la fórmula del valor perpetuo, cuando es un periodo realmente largo, el valor actual corresponde a los pagos futuros que van a ser iguales partido por la tasa de interés. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto dinero debo aportar hoy para crear un fondo de jubilación que ofrezca pagos de 12 millones de pesos al año si la tasa de interés es de un 5%? El valor actual va a ser el flujo futuro del periodo, que van a ser 12 millones de pesos anuales. Al 5% tengo que tener 240 millones de pesos para que me genere 12 millones de pesos anuales. Y en el ejercicio anterior, si la tasa de interés era del 10%, tenía que tener 120 millones. O sea, es un tema realmente impactante la tasa de interés del negocio. ¿Ya? Si deseo recibir dentro de 3 años 10 millones a partir de hoy, ¿cuánto dinero debo aportar o ahorrar a una tasa del 10%? Ya lo habíamos hecho un ejercicio parecido cuando hablábamos de la computadora que costaba 600 lucas y me ofrecían una tasa del 8% al año. Aquí hablamos de una tasa del 10% en un periodo de 3 años. Entonces, a una tasa del 10% tengo que tener 7.500.000 que yo se los presto a alguien para que a una tasa del 10% esa persona me entregue 10 millones en 3 años más. Anualidades son cantidades fijas o determinadas un periodo determinado de años. El valor actual va a ser el valor futuro del periodo multiplicado por 1 partido por la tasa de interés menos 1 partido por la tasa de interés por 1 más i elevado a n. Es la fórmula que aplicamos para el caso de las anualidades. ¿Ya? Aquí vamos a hacer, les queda claro el concepto de cómo trasladamos, cómo actualizamos costos futuros, ingresos futuros a valores presentes.
Sí, profe, dependiendo de la modalidad en la que se vaya a aplicar el interés, podemos hacer reversiones o modificaciones a la ecuación Pues esto, para esa elegir es la una de idea. las dos. Aquí estamos viendo un pequeño ejemplo. Dice, oiga, el año cero, yo tengo que invertir un negocio 8 millones de pesos o 8.000 unidades. El año uno tengo que aportar 4.000. El año 2 tengo que aportar 4.000. Si estamos trabajando a una tasa de 8%, ¿cuál es la cantidad de plata que tengo que tener para enfrentar un negocio que me significa invertir 8 millones el año cero, 4 millones o 4.000 unidades el año uno y 4.000 unidades el año 2? Corrijo por la fórmula correspondiente y significa que tengo que tener hoy día, el año cero, 15.133 pesos para enfrentar el negocio, que me va a significar invertir 8.000 el año cero, 4.000 el año 1 y 2.000 el año 2000. Entonces ahí voy manejando, usando la fórmula de valor actual igual valor futuro multiplicado por el factor de descuento, para ir trasladando o comparando las cifras. Entonces, ese es el concepto del valor del dinero en el tiempo, de cómo podemos entrar a comparar distintas actividades, en que tengo el costo de construcción más los costos de operación y mantenimiento durante toda la vida útil de mi proyecto. Y a través de conocer las tasas de intereses y la cantidad de años involucrados, puedo tener el valor, el costo actualizado, que me permite poder estimar cuáles son los recursos que tengo que tener para financiar toda mi etapa, tanto de construcción como de operación del proyecto en el futuro. Y dependiendo de lo que estoy analizando, puedo considerar ingresos futuros y llevarlos a poder determinar cuál es el ingreso actual que me va a generar ese ingreso futuro. ¿Ya? Ahora, ¿a dónde estaba orientado esto? Vamos a ver posteriormente que nosotros, cuando realizamos un diseño de una obra, el diseño de una obra que traslada un cierto caudal, tenemos dos tipos o varios tipos de opciones de diseño. Un diseño gravitacional, donde uso la fuerza de gravedad para trasladar el fluido del punto A al punto B, o uso una planta elevadora para incorporar energía adicional al sistema, o un sistema mixto. Entonces, el objetivo de plantear el concepto de cómo determino el valor del tiempo, el valor del dinero en el tiempo, está orientado básicamente en poder comparar distintos diseños que me resuelven un problema, de forma tal que yo pueda determinar cuál es la opción más económica para solucionar un problema. Entonces, cuando tenemos un diseño gravitacional, tengo un estanque que a través de una tubería conecta con otro estanque. En general, los costos de operación de una conducción gravitacional corresponden a los costos de mantener las válvulas y ventosas que ese sistema tiene. Las ventosas son válvulas que nos permiten extraer o incorporar aire a una conducción. Y la operación anual que se hace de un sistema de ventosas es revisarla una o dos veces por año. Y en un día de trabajo, una cuadrilla puede revisar del orden de 20 o 30 ventosas.
lo cual significa que el costo de operar y mantener ventosas es un costo realmente menor. Entonces, cuando yo digo el costo final de una aducción gravitacional es el costo de construcción más los costos de operación que tienden a cero, el costo final es básicamente el costo de construcción. Y el costo de construcción depende básicamente del diámetro de la tubería. Y mientras más chico pueda ser el diámetro de la tubería, menor va a ser el costo de mi solución gravitacional. En el caso de una solución con planta elevadora, cada vez que yo opero la planta elevadora, incurro en gastos eléctricos, en gastos de potencia eléctrica y de energía eléctrica. Cada vez que yo aprieto el botón de partida de la planta elevadora, tengo una merma en mi dinero, porque cada hora de operación de la planta me significa gastar recursos. Entonces, en el caso de una planta elevadora, tengo que determinar cuál es la combinación entre tamaño de la planta elevadora, características de los grupos de elevación y las distintas opciones que tengo de diámetros de la tubería para determinar cuál es mi combinación más conveniente. Ese era el objetivo final del planteamiento de cómo poder comparar distintas soluciones que tienen distintos costos en el tiempo. Y lo comparamos con el costo actualizado. Entonces, en el caso de una conducción con impulsión, tengo que determinar cuál es el diámetro más conveniente, cuál es el tamaño de planta elevadora más conveniente. Entonces, en el caso de una impulsión, viene cuál es el diámetro más conveniente. ¿Qué significa que una cosa sea más conveniente? Y viene aquí el tema, depende de lo que creamos que es más importante. Entonces, cuando comparamos cosas, estamos midiendo. Yo soy más flaco que esa persona porque yo peso 80 kilos y esa persona pesa 90. Estamos comparando. Siempre que tenemos que tomar decisiones, estamos comparando cosas. Siempre estamos comparando cosas. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos una evaluación, estamos comparando. Y tenemos distintos tipos de comparaciones subjetivas y objetivas. Por ejemplo, la belleza es una comparación de tipo subjetiva u objetiva. Subjetiva. Subjetiva. ¿Ya? Y en las subjetivas tenemos los intangibles, ¿ya? Y los valores que dependen de cada persona. Y en la parte de comparaciones objetivas tenemos los tangibles que yo los puedo medir. Yo puedo medir el costo que significa operar una planta elevadora durante una hora. Me significa un consumo de potencia eléctrica y de energía eléctrica. Pero yo no puedo medir
¿cuál es el beneficio que para ti tiene tomar agua a las 5 de la mañana en tu casa? No sé, volviendo con el tema de los de, las, de los temas subjetivos, tenemos los subjetivos, ¿ya? Y nos permite comparar diversos proyectos. Y estos dependen de situaciones duras que yo puedo comparar. Entonces, cuando hago comparaciones, tenemos comparaciones subjetivas y comparaciones objetivas. En las subjetivas, yo puedo aplicar, determinar una ecuación, un modelo que me permite comparar cosas. ¿Cómo puedo, por ejemplo, comparar la belleza de ver un flamengo, compararlo con la belleza de ver una gaviota? Entonces, las comparaciones subjetivas son muy difíciles porque dependen finalmente de cada persona o de cada sociedad. Las comparaciones objetivas, como dependen de situaciones duras, yo las puedo comparar. Entonces, cuando hacemos proyectos en que afectamos, todas las obras que realizamos afectan el medio ambiente y tenemos que encontrar alguna medida, alguna forma de medición de la forma en que afectamos el medio ambiente, que son temas que tenemos que considerar cuando estamos comparando, cuando estamos haciendo evaluaciones. Cuando hacemos evaluaciones, siempre estamos haciendo evaluaciones. La taza de té me quedó mejor que la de ayer, o me quedó más mala. Hoy día que fui a clase, aprendí más que ayer o menos que ayer. Siempre estamos haciendo evaluaciones. Siempre. Cuando yo decido que me voy a mi casa por esta vía, hice todo un proceso de evaluación en forma inconsciente que me permitió tomar una decisión. Y siempre nos están evaluando. Siempre nos están evaluando. Cuando ustedes reciben una llamada telefónica y responden y pegan un grito, les dicen, oye, ¿qué te pasó? Te están evaluando. Siempre te están evaluando. Siempre estamos haciendo evaluaciones y siempre nos están evaluando. Permanentemente. Siempre hacemos evaluaciones y siempre nos evalúan. Yo los voy a evaluar con las pruebas acumulativas, que vamos a tomar 3, con los quiz que van a ser cada 2 o 3 o 4 semanas, con las tareas grupales. ¿Ya? Ustedes van a hacer evaluaciones, decir, oiga, ¿vale la pena estar en la clase o me es más conveniente posteriormente entrar a Teams y bajar las clases más los apuntes que me llegan? Siempre van a estar
haciendo evaluaciones y siempre los están evaluando. Hay un profesor que hace mucho tiempo en un curso de evaluación de proyectos nos decía que él definía al hombre con el acrónimo BEM. ¿Saben lo que es un acrónimo? Sí, profe, armar una palabra con las iniciales de cada palabra, como las Perfecto. siglas. Entonces él definía o caracterizaba al hombre con el acrónimo BEM, que era de busquilla, evaluador y maximizador. El hombre siempre anda buscando algo. Evalúa permanentemente y toma las decisiones que le permiten maximizar su beneficio. Y yo creo más o menos que es una muy buena caracterización. Concuerdo. Ustedes están aquí porque andan buscando algo. Quieren tener un mejor futuro. Evalúan a qué clase van. Y siempre están tratando de sacar el máximo beneficio de todas las cosas que realizan. ¿Ya? Entonces, volviendo al caso de el diámetro en una impulsión, ¿cómo podemos determinar cuál es el diámetro óptimo de una impulsión? Podemos decir, oiga, me interesa minimizar el riesgo de rotura. ¿Cuál es el material disponible que tengo? Que es otra restricción que tenemos que considerar. ¿Ya? Tenemos que minimizar la inversión, tanto en su fase de construcción como en la parte de costos de operación y mantenimiento durante toda la vida útil del proyecto. Y considerar el tema del medio ambiente. Y estas son algunas de las pautas que uno puede considerar cuando está determinando qué es más conveniente. Oiga, si yo tengo una alta velocidad en mi tubería, las probabilidades que tenga un gran impacto durante el transiente de golpe de ariete son altos. Pero tengo como beneficio que el diámetro de la tubería es pequeño. Si al contrario quiero tener bajo riesgo de rotura de golpe de ariete, puedo tener una muy baja velocidad, pero voy a tener un diámetro muy grande de tubería. Y en la medida que tenga un diámetro grande de tubería, el costo de la obra me va a subir. Y tengo que empezar a relacionar ideas, relacionar conceptos que los tengo que transformar finalmente en un número. Y ese número es el que nos va a permitir comparar distintas soluciones. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende minimizar la inversión del proyecto? De los costos de construcción y los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Y tenemos también que tener claridad respecto de los costos inherentes al proyecto. ¿Ya? Entonces, cada vez que hablamos de costos, tenemos que pensar en los costos actualizados del proyecto, que corresponde a los costos de construcción
más los costos de operación y mantenimiento en cada periodo de la vida útil de mi proyecto, corregidos por el factor de descuento. Y hago la sumatoria y puedo tener el costo actualizado del proyecto. ¿Ya? Eso ya lo explicamos, no lo vamos a ver aquí. Entonces, respecto del diámetro, coger los materiales, para cada diámetro determinar las velocidades y las pérdidas de carga. Esto lo vamos a ver posteriormente cuando veamos el módulo de impulsiones. Pero aquí me interesa llegar al gráfico que viene a continuación. Cuando yo cuando construyo una tubería, una planta elevadora con una impulsión, tengo el costo de la tubería me sube a medida que voy aumentando el diámetro. A medida que voy aumentando el diámetro, voy disminuyendo los costos de bombeo. Y cuando yo sumo las dos curvas para los distintos diámetros y las distintas características de las plantas elevadoras asociadas a cada diámetro, voy a obtener una curva de costos combinados. Y la solución óptima es la combinación que me genera el diámetro, el costo mínimo para el diámetro respectivo. Entonces, yo tengo distintos tamaños de plantas elevadoras, distintos diámetros, y tengo que determinar cuál es la combinación óptima que me minimiza la combinación de costos de construcción más los costos de operación actualizados. Y esa es la solución que tengo que valorar y posteriormente agregarle todos los temas de los costos intangibles que me permitan poder valorar en forma completa el proyecto. ¿Ya? Entonces aquí vamos al ejemplo que habíamos tirado anteriormente. A un amigo suyo de primer año le ofrecen comprar una impresora para sus actividades como alumno y le ponen como condición que sea la de menor costo de compra y de operación. La impresora debe servirle durante toda su etapa universitaria y le piden su ayuda para elegir la impresora. Acá tenemos que tener claridad de qué nos están pidiendo. Muchos se van por el lado filosófico, pero como ingenieros ustedes tienen que ser realistas, tienen que entregar una solución. Eso es lo que corresponde. ¿Ya? Entonces, tenemos primero, es un caso de proyecto con varias opciones de solución. Tengo impresores Epson, Brothers, HP, y dentro de cada fábrica de impresoras tengo varias opciones. Y esas son las que tengo que comparar. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Que se trata de determinar la combinación entre valores de compra de impresora y gastos de operación que resulte la de menor valor presente. Entonces, si yo entro al líder, tengo ahí todas las impresoras que el líder me ofrece. Pero tengo también que tener claridad respecto de los costos de operación por año de las impresoras. Entonces,
en base a información propia, a experiencia propia o a experiencia de otros, puedo decir, oye, mira, el primer año es el año más complicado de todo y por cada curso, yo creo que por cada curso se tienen que imprimir 200 hojas. 200 hojas el primer año por cada curso y en general debieran ser 12 cursos, significa que son 12 por 200, 2.400 hojas. El año número 2, esto es lo que debiera ser, esto es lo que debiera ser el año 3, el año 4, el año 5, el año 6. ¿Cuántas resmas debiera comprar por año? Que pueden ser cantidades variables. ¿Cuál es el costo del tóner o de la tinta por el tipo de impresora que podemos comprar? De esa manera tengo que estimar los costos de operación por año de cada impresora. Entonces puedo hacer una planilla como esta. Oiga, tengo la impresora 1 que tiene un costo de construcción, perdón, un costo de compra que voy a llamar C1. El año 1 voy a tener un costo de operación asociado a esa impresora para cada año. ¿Ya? Y después puedo decir, perfecto, oiga, como tengo el valor de operación para cada año, ¿ya? Y conozco la tasa de interés y conozco la cantidad de años, a través de la fórmula que tengo aquí como costo actualizado, puedo determinar el costo actualizado para la impresora 1, para la impresora 2, para la impresora 3, la impresora 4, y puedo determinar cuál es la impresora que tiene el menor costo de operación y de compra actualizado. ¿Ya? Pero en el negocio tenemos que considerar todos los costos de operación y mantenimiento. Entonces viene una pregunta, oiga, ¿se nos echará a perder la impresora durante los 6 años de la carrera? Tengo que hacerme la consulta. ¿Cuánto tendré que pagar, por ejemplo, el año 4 para hacer un upgrade a la impresora? Tengo que considerarlo. Al final del año 6, ¿qué voy a hacer con la impresora? ¿La voy a vender? ¿La voy a regalar? Si la voy a vender, tengo que considerar ese valor como un ingreso para mi proyecto. Entonces tengo que ahí, oigan, tengo el costo del año 6 más el ingreso por la venta de la impresora si es que considero venderla. Y ahí voy a asumir más o menos que voy a venderla al 10% del valor de compra, por decir algo. Entonces aquí en el Excel le puedo dar valor a cada una de estas variables y puedo, a través de una planilla, determinar finalmente cuál es el costo y me permite posteriormente determinar cuál es el menor valor de costo combinado entre costos de construcción y costos de operación, y le puedo decir a mi amigo, oye, cómprate la impresora número 3 que tiene estas características. ¿Por qué? Porque tiene el menor costo de operación y costo de compra, ¿ya? Durante toda la vida útil, perdón, durante toda tu carrera universitaria. Esa es la respuesta que él está esperando. Él no está esperando una respuesta filosófica. Él está esperando algo concreto. Y cuando yo tengo resuelto el tema, cuando le digo, cómprate la impresora C3,
que tiene estas características, y lo que he considerado que el año 1 vas a consumir 2.400 hojas en el año 2 va a subir a 2.600, el año 3 baja a 1.800, el año 4 sube a tanto, el año 5 a tanto y el año 6 es el doble porque tienes que hacer ahí tu proyecto de tesis. Número desconocido. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde va este ejercicio de la impresora? A que es prácticamente el mismo caso de una planta levadora. Que en una planta levadora, con impulsión, tengo el costo de compra, que es la construcción de la planta y la instalación de la tubería de impulsión, y todos los años tengo un costo de operación. Y tengo que encontrar cuál es la combinación óptima que me permite recomendar en forma fundada una decisión. Volvemos a esta slide de acá. Tengo que encontrar, aquí tengo las distintas combinaciones y tengo que encontrar cuál es el tamaño y diámetro apropiado que me significa el menor costo actualizado de construcción y de operación de la planta elevadora durante toda su vida útil. ¿Alguna consulta? A mí me queda claro por lo menos, profe. Perfecto. Ahora, también en muchos proyectos tenemos que considerar el desmantelamiento de la instalación al final de la vida útil. Esto es un gasto. Y también podemos tener la opción de venta del mismo. Y esto es un ingreso que también tengo que considerarlo. Cuando yo hago el proyecto, oiga, voy a comprarme un auto, perfecto. Tengo que tener cierta cantidad de plata para comprarlo, para operarlo durante el periodo que corresponda, pero al final del periodo el auto voy a venderlo. Y ahí tengo también que considerar ese ingreso futuro, que también tengo que corregirlo por el factor de descuento para poder llegar a comparar cuál es el proyecto más conveniente que tengo que desarrollar por delante. ¿Ya? Ahora, ya a punto de terminar estos 50 minutos del tercer bloque. Entonces tenemos el tema de cómo resolvemos los problemas de hidráulica en general. Usando ecuaciones de la hidráulica, usando ecuaciones de la física, usando modelaciones. Y cuando usamos ecuaciones de la hidráulica tenemos el principio de Arquímedes, el principio de la hidrostática, el principio de Bernoulli, las ecuaciones de Darcy, de Chess y de otras, ya que nos permiten solucionar los problemas, que son las herramientas con las cuales vamos a resolver los problemas de hidráulica. En general, las ecuaciones que tenemos que usar no son muchas. Sí tenemos que tener claridad respecto a cómo usamos esas fórmulas. ¿Ya? Cuando al final del módulo de inicio mencionamos cómo tenemos que resolver los problemas, y ahora vuelvo al mismo tema: analizar y entender el enunciado. Generar un diagrama de la situación base y de proyecto. El planteamiento de la solución es un tema realmente importante. ¿Qué tengo que hacer para poder solucionar el problema que se me presenta por delante? ¿Cuáles son los datos que tengo por delante? ¿Qué modelo voy a usar para poder resolver mi tema?
los desarrollos numéricos. Obtener la solución, y un tema realmente importante es validar la solución. Porque a lo mejor cometí algún error numérico en alguna parte y obtengo una solución que cuando la aplico al enunciado no me resuelve el problema porque cometí algún error de digitación en alguna parte. Puedo de repente haber querido multiplicar la celda C5 por la D5 y por un error puse la suma. Y el resultado aritmético no anda ni por las tapas. Y finalmente tengo que dar la respuesta literal a mi tema. A la vuelta vamos a partir ya más o menos explicando la función objetivo, cómo la podemos usar, que está dentro de las opciones de Excel, que a mi juicio es una herramienta realmente potente que nos puede ayudar mucho en la resolución de ejercicios. ¿Ya? Nos vemos en 10 minutos más y ya como partieron algunos, nos vemos 18:31, 10 minutos más, estamos partiendo con el otro módulo. ¿Tienen alguna consulta antes de pasar al break? No, profe. Perfecto. Entonces, detenemos la grabación.